¿Por qué se hizo astrónomo? Bueno, muy buena pregunta esa. La verdad es que cuando ustedes están grabando algo, ¿no? Luego ya lo montan, ¿no? Sí, Que no sí, va a sí. quedar Pues la primera vez, o sea, me dio la idea que yo era bastante curioso sobre el por qué, cómo funcionaban las cosas, lo que les dije antes. Creo que la curiosidad es la mayor virtud de los científicos. Y yo era bastante curioso y entonces pues vi la oportunidad de que un montón de preguntas que tenía sobre el cielo podía trabajar sobre ellas e intentar responderlas y al mismo tiempo pues ser una profesión, que vamos, era realmente un privilegio el poder trabajar en una cosa que te gusta. Entonces resulta que como yo soy de Canarias y en esos momentos en Canarias estaba empezando el Instituto de Astrofísica, que es un instituto bastante potente a nivel internacional, pues lo tuve como anillo al dedo, fue muy fácil para mí irme a trabajar en astronomía. ¿Y qué cualidades necesita un astrónomo? Bueno, más o menos, efectivamente, ha sido un poco, te lo he dicho, creo que lo principal es, bueno, hay dos cualidades. Una es ser muy curioso y hacerse preguntas. A veces es más importante la pregunta, es más difícil hacer una buena pregunta que la respuesta. Pero la segunda es casi la contraria, hay que ser muy desconfiado. Porque muchas veces nuestros propios ojos, nuestra propia intuición, como pensamos que son las cosas, es decir, nos engaña. Y hay que ser desconfiados cuando nosotros creemos que hemos descubierto la respuesta a cualquiera de las preguntas de cómo es una estrella, cómo funcionan las galaxias, cómo nacieron, etc. A veces no pensamos que tenemos la respuesta y debemos desconfiar y debemos ser súper cuidadosos en intentar repetir esa respuesta, en que otros científicos también nos rebatan y digan, pues yo creo que esa respuesta que tú das es equivocada. Y normalmente las discusiones entre los científicos son para demostrar que el otro está equivocado, porque intentamos ser desconfiados y que lo que acabamos diciendo sea porque todo el mundo, nadie ha encontrado otra respuesta posible. O sea que hay que ser muy curioso y muy desconfiado al mismo tiempo. Esas creo que son las virtudes. ¿En qué pueden ayudar los superordenadores en la astronomía moderna? Mira, yo he trabajado en astronomía desde hace ya mucho tiempo, hace casi 40 años, y te puedo decir que sin ordenadores hacíamos un tipo de trabajo, hoy en día hacemos otro tipo de trabajo. Por ejemplo, sin ordenadores descubrimos muchísimas cosas, y de hecho hasta el proyecto Apolo se fueron a la Luna casi sin ordenadores, ¿no? Se pueden hacer cosas sin ordenadores, pero hoy en día con ordenadores tenemos la posibilidad de estudiar millones de datos al mismo tiempo. Por ejemplo, ya no tenemos que estudiar una sola galaxia, por ejemplo, sino millones de galaxias al mismo tiempo, y eso nos da una idea estadística, es decir, nos da una idea del comportamiento de una familia entera de objetos, no de uno solo. Normalmente cuando nosotros queremos saber cómo funcionan las estrellas o las galaxias, queremos saber cómo funcionan la mayoría, no cómo funciona una sola de ellas. Por eso la astronomía actual está basada en eso, en superordenadores que además nos permiten hacer simulaciones de procesos que ocurren en el universo que no se pueden reproducir aquí en la Tierra. Por ejemplo, en la Tierra estamos limitados por las temperaturas y la presión, en las condiciones de nuestro planeta, no podemos hacer experimentos a 1 trillón de grados. Pero entonces con una simulación, con un superordenador, podemos hacer eso en el ordenador. Y eso nos permite que nuestros laboratorios hoy en día a veces sean digitales, no sean un laboratorio donde uno consiga esas temperaturas extremas que ocurren en el universo. Es decir, es una herramienta realmente útil, pero la cabeza humana sigue siendo más importante. Un ordenador no va a hacer nada que un ser humano bien preparado no le diga que haga. Es decir, que hay que estar formado, hay que estudiar. Igual, los ordenadores no van a hacer nada por su cuenta. Nosotros tenemos que formarnos en física y seguir trabajando en prepararle los datos para que el ordenador trabaje. No nos va a resolver nada por su cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos de la astronomía en la actualidad? Muy buenas preguntas, ustedes realmente se prepararon bien el trabajo. Pues mira, hoy en día, aunque hoy hemos estado hablando del Sol, realmente en el Sol no hay grandes problemas por resolver. Es más bien a nivel del universo en general que es donde están los grandes interrogantes. Por ejemplo, hemos descubierto que la masa, o sea, las partículas de los que estamos hechos nosotros, de lo que están hechos los planetas, las estrellas, etc., es una pequeña parte, solo el 4%, que es muy poco, el 4% de toda la masa que existe en el universo. Sabemos que el universo está hecho de una materia que nosotros todavía no tenemos ni idea de lo que es, solo conocemos
la masa que nos rodea, de la que estamos fabricados nosotros, protones, electrones, todo eso. El resto, que es la mayor parte, no sabemos lo que es. Entonces, eso es una interrogación enorme que tenemos que resolver. Probablemente sean ustedes, las siguientes generaciones, las que lleguen a responder a esa pregunta. En la actualidad estamos trabajando duramente por entender eso, pero no es creo que es el gran problema. Lo que se llama materia oscura, energía oscura. Hay un montón de cosas que no sabemos lo que son y no hemos tenido más interrogantes, o sea, nunca ha habido tantos interrogantes como ahora. Si se recibiese una señal extraterrestre, ¿dónde se detectaría? Bueno, hay una serie de radiotelescopios. Se piensa que la luz, o sea, esa señal se observaría en forma de ondas de radio y tendría muchos objetos en el universo emiten en radio también, pero más o menos sabemos distinguir lo que sería una emisión de forma natural de una galaxia que emite en radio, una estrella que emite en radio, el Sol emite en radio, por ejemplo. Sabríamos distinguir esa emisión de lo que sería la emisión de una inteligencia extraterrestre. ¿Por qué? Porque esa emisión sería como una radio, tiene una longitud de onda muy concreta, tiene un ancho de banda también muy definido. Ningún fenómeno natural produce una emisión de radio parecida a una emisora de radio terrestre o de televisión. Por tanto, creo que sabríamos distinguir la que fuera artificial y no natural. Entonces pensamos que sería en radio. De hecho, se está investigando en todas las direcciones del cielo para intentar ver si se descubre algún tipo de emisión. Todavía no se ha recibido ninguna, pero tal vez es que no estamos pescando con el anzuelo adecuado, ¿no? Es posible que estemos equivocados en la forma de buscar, ¿no? ¿Y cuál sería el protocolo a seguir? Una vez que se recibiera un mensaje, fíjate, eso, bueno, hay gente que diverge en eso. Mucha gente piensa que es mejor que nos hagamos los tontos y que no digamos dónde estamos, sino que simplemente lo digamos, vamos a guardarlo. ¿Por qué? Porque si decimos quiénes somos y todo esto, pues normalmente cualquier civilización más avanzada que nosotros podríamos imaginar que puede tener un comportamiento como el que nosotros mismos hemos tenido cuando encontramos una civilización más atrasada, entre comillas. Es decir, nosotros encontramos unos indios en el Amazonas o encontramos una tribu en donde sea, en África. El contacto con nosotros prácticamente supone el final de esa civilización, porque enseguida le influimos, les vamos a hacer todo tipo de trastadas y tal. Siempre decimos que lo hacemos por su bien, pero al final les acabamos estropeando la vida, ¿no? Entonces se piensa que una civilización más avanzada podría ser dañina para la nuestra en la Tierra. Por tanto, ahí habría que discutir en los foros internacionales qué es lo que hacemos si recibiéramos eso. Pero lo que sí les puedo garantizar, y es lo que mucha gente dice, no, es que ya recibieron señales pero lo mantienen en secreto. Eso es imposible. Hoy en día los científicos son tan vanidosos como cualquier ser humano. Si alguien descubre algo, somos tan cotillas como cualquiera. O sea, al día siguiente se va a saber. Nadie es capaz de mantener un secreto tan importante como eso, por mucho que le digan que le cortan la cabeza. O sea, si alguien descubre algo como eso, no se va a callar la boca. O sea, es imposible mantenerlo en secreto. ¿Qué proyectos existen hoy en día para la construcción de telescopios ópticos espaciales más grandes? Hay un proyecto, ustedes saben que un telescopio en el espacio tiene ciertas ventajas con respecto a un telescopio en la Tierra, aunque cada vez tiene menos ventajas. Tiene más ventajas porque está fuera de la atmósfera, y la atmósfera es el enemigo del astrónomo. La atmósfera se mueve como si fuera de una forma turbulenta, es como si estuviéramos mirando un charco de agua. El agua es transparente, pero cuando se mueve, el fondo no podemos verlo claro. Pues lo mismo con la atmósfera. Cuando la atmósfera se mueve y los objetos que están fuera, como las estrellas que parpadean, eso es por culpa de la atmósfera en movimiento. Cuando ponemos un telescopio fuera de la atmósfera, un satélite, no tiene ese problema y ve las imágenes más nítidas. Entonces ahí hay proyectos de un telescopio. Hay un telescopio espacial que ha tenido mucho éxito, ha sacado algunas de las imágenes más bonitas que tenemos, ¿no? Pero ya está un poco obsoleto, y hay un telescopio mayor que está en construcción, que dentro de un par de años los norteamericanos sacarán. Lo que pasa es que hoy en día los telescopios en tierra pueden competir bien en óptico, estamos hablando, porque me has preguntado en óptico, porque si fuera en rayos X o en otras cosas hay que irse al espacio obligatoriamente, porque la atmósfera afortunadamente nos impide la llegada de eso, tiene sus filtros. Pero en óptico, hoy en día los telescopios en la Tierra casi pueden competir con los del espacio, porque hay una tecnología que permite corregir el efecto de la atmósfera.
los telescopios, los espejos, son deformables. Entonces, a la misma velocidad que la atmósfera se está moviendo, el telescopio también está corrigiendo ese efecto, ¿no? El telescopio que hay, por ejemplo, en La Palma, en las Islas Canarias, el telescopio mayor del mundo en estos momentos, de mayor diámetro, tiene 10 metros y pico, pues ese telescopio corrige el efecto de la atmósfera. Por tanto, no hace falta ya irse al espacio. Aquí en la Tierra hay tecnología para hacerlo desde aquí. Lo que pasa es que el espacio se va, ese telescopio americano, por ejemplo, es porque ese telescopio quiere también observar en infrarrojo, que es una zona que aquí en la Tierra nuestra atmósfera hace de filtro, por tanto hay que irse al espacio. Pero en óptico, que me has preguntado, ya digo que desde la Tierra se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué opinas de las energías renovables? Hombre, las energías renovables para mí son realmente la solución a lo que estamos haciendo. Hemos hablado del calentamiento global, hemos visto que una de las fuentes de ese calentamiento global es la producción de CO2 y las energías renovables son una forma bastante más racional para el ser humano de aprovechar la energía, no basarlo todo en producir CO2, que es lo que estamos haciendo en la actualidad. Entonces, por supuesto, soy completamente favorable a su uso. ¿Es cierto que podrían producirse una inversión de polos? ¿En el campo magnético terrestre? Sí, ¿no? ¿Se refiere a eso? Sí, podría producirse y parece que a lo largo de la historia han ocurrido. De hecho, un chico antes hizo una pregunta sobre eso, ¿no? Que si estuviéramos desprotegidos de nuestro escudo magnético, bueno, eso sería, yo qué sé, es que al hombre también le gusta siempre estar viendo el fin del mundo y catástrofes por todos lados, ¿no? Y por eso nos inventamos de todo. No sé, a lo largo de su vida, ¿cuántos fines del mundo van a tener ustedes? Tenemos uno para diciembre, ¿no? Otro, yo qué sé. Bueno, uno de ellos sería la inversión del polo magnético terrestre. Es probable que en nuestra vida no lo veamos, ¿eh? Los fenómenos astronómicos ocurren, pero ocurren en fin, se toman su tiempo, ¿no? Son miles, millones de años, etcétera, ¿no? Es raro que a lo largo de nuestra vida ocurra una cosa tan dramática como esa. De todas formas, eso se avisaría, es decir, la Tierra tendría un comportamiento que podríamos prever lo que va a ocurrir, y estoy seguro que efectivamente sería una época, si eso ocurriera, que digo, no está descartado, ya ha ocurrido en el pasado, pero se toma sus cientos de años en que se produzca un fenómeno de ese tipo, ¿no? Pues entonces es verdad que habría que tomar medidas, ¿no? Y construir ciudades o lo que sea protegidas, porque entonces estaríamos realmente expuestos, pero tan expuestos como lo están los suecos, los daneses y los islandeses hoy en día. Es decir, no es que fuera el fin del mundo, tendríamos que tomar nuestras precauciones. No sería el fin del mundo, ¿no? Pero sí es verdad que sería grave, es decir, estaríamos mucho más expuestos al sol, a sus tormentas, ¿no? ¿Cómo es la relación actual entre la Iglesia y la ciencia? ¿Es necesario ser ateo para ser científico? No, no lo es, y de hecho hay muchas personas que tienen su fe religiosa y ellos, fíjense cómo se puede ser científico. O sea, un científico nunca puede utilizar la hipótesis de que esto lo hizo Dios. O sea, yo me hago una pregunta, digo, ¿cómo es el Sol? ¿Por qué el Sol es redondo? Y no puedo responder, es porque Dios lo hizo así. Eso no es una respuesta admisible, ¿no? Uno tiene que intentar explicar con las leyes de la física por qué son las cosas. Pero si una persona es creyente y al mismo tiempo quiere responder a preguntas, ¿cómo lo haría? Diría, vamos a ver, Dios creó el universo y lo creó con una serie de leyes. Entonces nosotros simplemente lo que estamos buscando es la receta que utilizó Dios para crear el universo. Es decir, Dios lo creó con unas leyes y por tanto nosotros simplemente estamos buscando qué leyes Dios utilizó para crear el universo, que son las leyes de la física, las leyes de la gravedad, etcétera, etcétera. Es decir, desde el punto de vista de un ateo diría, bueno, pues el universo es lo que es, yo lo voy a estudiar, Dios no existe. Desde el punto de vista de un creyente es, Dios creó el universo, yo voy a descubrir cuáles son las leyes que Dios le puso a este universo, cómo fue creado, etcétera, etcétera. En fin, no hay una contradicción. Cada uno lo mira desde un punto de vista. Pero eso sí, nunca nadie puede poner en una investigación científica esto es así porque Dios lo quiso. No, eso en principio no sería aceptado en la comunidad científica. Hay que buscar una explicación. Luego uno tiene sus creencias particulares. ¿Ya está? Pues ya Pues muchas gracias. Muy interesantes las preguntas, de verdad, ¿eh? Les felicito por... Muchas gracias a usted. Pues sí, por, nada, creo que... prestarse. Muy Pues interesante, nada, la verdad, la bueno, conferencia. Me alegro que